aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Primera cosa que vemos en este Evangelio es que surge una pregunta. Es decir, el Señor lo que está haciendo es responder a una cuestión que, en este caso, nada menos que San Pedro le estaba haciendo. La pregunta era sobre el perdón, por lo tanto, ya San Pedro intuía que era un elemento esencial de la espiritualidad cristiana, del seguimiento de Jesús. El perdón. Y Jesús no se anda con rodeos, poniendo algún tipo de amplificación a las enseñanzas de Moisés, del ojo por ojo, diente por diente. Va a la raíz y dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Eso era una cifra, no son 70 veces 7, en la forma de hablar de los judíos no era 490 veces, sino infinitamente, es decir, siempre hay que perdonar. Y entonces cuenta esta parábola. Bueno, ahora aparecen 3 conceptos. El primero, no pone directamente Jesús la condición en que haya que perdonar cuando te pidan perdón. Pedro no dice, tengo que perdonar cada vez que me piden perdón. No lo pone directamente, lo pone en la parábola. En la parábola sí lo pone porque los 2 ejemplos que el Señor expone, en ambos, los que tienen la deuda, se refería en este caso a deudas económicas en la parábola, los que tienen la deuda, ambos están pidiendo perdón. Yo creo que esto significa que nosotros tenemos que perdonar aunque no nos pidan perdón. Es decir, de nuestro corazón tiene que salir inmediatamente el perdón. Y eso, por supuesto, porque así nos lo pide el Señor, eso porque forma parte digamos, de lo que tiene que hacer cualquier católico, pero también porque nos conviene. Mantener el rencor en el corazón es mantener una herida abierta. Mantener el rencor en el corazón es, de alguna manera, permitir que el veneno que te introdujeron siga haciendo daño en tu alma. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es perdonar. Perdonar y perdonar de corazón, aunque bueno, después viene la ejecución del perdón. Bueno, eso ya es, lógicamente, condicionado a la justicia, es decir, el perdón no significa que no tengas que reclamar tus debidos derechos, y también condicionado a que el otro te pida perdón, es decir, tu perdón ha salido de tu corazón, pero llega al otro cuando el otro lo solicita, no antes, no es una cosa que se impone, sino que se regala. Es lo que hace el Señor, y es lo que cuenta la parábola. El Señor nos va a perdonar, pero llega a nosotros ese perdón cuando nosotros lo pedimos. Segunda lección es que
una y otra vez el Señor insiste en la necesidad de que perdonemos para ser perdonados. Y eso es lo que enseña también la parábola y lo que va a enseñar el Padre Nuestro, perdonarnos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Bueno, es decir, solamente recibiremos el perdón de Dios cuando seamos capaces de perdonar a los que nos han hecho daño. ¿Cómo podemos reclamar al Señor misericordia si no somos misericordiosos? Una vez más hay que recordar, la medida que uses la usarán contigo. Claro, vuelvo a repetir, el perdón sale de nuestro corazón, el otro lo recibe cuando lo solicita con propósito de enmienda y con sincero arrepentimiento. Bien, pero de tu corazón tiene que salir porque tú también necesitas ser perdonado, aunque no sea de aquellas cosas que tú estás perdonando al otro. Y tercera cosa, yo por lo menos he visto, y supongo que no soy el único que lo he visto, que cuando alguien toma venganza o quiere desquitarse, muchas veces no lo consigue y como he comentado, eso está amargando su vida, el veneno sigue actuando y te destruye. Pero es que, aparte de eso, cuando lo consigue, realmente te haces daño a ti mismo, porque es como si estuvieras provocando una desgracia sobre ti. Hay un viejo dicho, ¿no?, de una historia, cuando uno le hablaba a su maestro de que iba a ir cavando una tumba para alguien que le había hecho mucho daño, y el maestro le dijo: no caves una tumba, cava dos, una para él y otra para ti. Porque primero le meterás a él en la tumba y luego algo ocurrirá que te meterá a ti en la tumba. Tenemos que ser misericordiosos, al menos que salga de nuestro corazón la misericordia, que siempre estemos dispuestos a tener misericordia. ¿Por qué? Porque necesitamos misericordia y porque la medida que usemos la usarán con nosotros. Que así sea.